noches, muy buenas tardes. Ay, me va a cambiar la voz. O muy buenas noches tengan todos ustedes, así para que vean. Profe Alejandro. Muchísimas gracias por venir una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos muy contentos porque ya somos miembros en este canal, otra vez, por fin, de YouTube. Y estamos decidiendo cómo vamos a hacer con toda esta parte económica que nos exige, nos pide, nos ofrece YouTube. Y les doy las gracias a ustedes por hacer realidad este proyecto de resistencia cultural. No crean, no pienso volverme uno de esos youtubers cagantes y castrosos que ahora solo sube pedacitos de sus videos. Este es un ejercicio de resistencia cultural, así que ustedes y yo vamos a tener que decidir qué vamos a hacer con este tipo de cosas. No es cierto, lo voy a decidir yo, pero les voy a dar la idea de que ustedes me están ayudando. En fin, esperando que sea un gran día para todos ustedes. O que vaya a ser un gran día. Les recuerdo que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Y todo pase, y todo pasó para que pasara lo que pasaría. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas y hoy estamos leyendo Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Vamos en la cuarta parte. Déjenme voy al índice porque no tengo tan buenísima memoria. Estamos en la cuarta parte, las revoluciones de Ayutla, de Reforma. Cuarta parte, la revolución de Reforma. Y vamos en el capítulo 6. Las miserias del Partido Liberal. En el México de 1858, al sonar las 12 del día, todos los habitantes de la República se quitaban el sombrero y la mayoría murmuraba una oración o goteaba algunas palabras litúrgicas en latín, el Angelus. Los miércoles de ceniza, toda la población se hacía pintar una horrible cruz negra en la frente y la mayoría dejaba de lavarse la cara 1 o 2 meses por cochinos, por conservar el mayor tiempo posible el santo signo. Los rayos se rechazaban con palmas en las puertas y balcones, y las centellas con cirios. De los 9 millones de población, y con excepción a los más de 1000 personas, todas eran devotas, supersticiosas, apegadas a su religión como a la corteza del árbol, y hasta los bandidos tenían el pecho forrado de escapularios y culto permanente en su guarida dedicado a alguna virgen milagrosa. Parece imposible a primera vista que en 10 años 4 o 5 libres pensadores formen una pequeña escuela de jóvenes rojos, intrépidos e ilustrados, que no llegan a 100 y le impongan a un gran país sagrado, donde el clero llevaba 3 siglos de soberanía absoluta, leyes que aniquilaban esa soberanía, y que los 9 millones de habitantes detestaban con todas las fuerzas de su alma y de su cuerpo. Este hecho prueba que nuestra población está hecha expresamente para ser impunemente tiranizada. Así como hay pueblos conformados para la libertad, el mexicano es especial para la tiranía. Este mal nos viene de los indios. Terribles afirmaciones de Bulnes, y de los españoles. Un escritor francés, visitando la España de 1904, afirma que en esta nación existe una gran cantidad de prensa completamente inútil. La prensa sirve en todas partes para observar el poder público, denunciar sus abusos, probarlos hasta la evidencia y convencer al pueblo de su ruina, si no tiene remedio. El pueblo, a su vez, convencido por la prensa de la tiranía o corrupción de su gobierno, se insurrecciona y hace 1 o 2 hecatombes con su voraz burocracia, al pie del cadalso de su rey. Pero en España, la prensa lleva mucho tiempo de haber convencido al pueblo de que su gobierno es la mayor de las calamidades nacionales, al grado, según dice ese escritor francés, que no hay español que no grite 100 veces por día: el Estado en España es un presidio libre y siempre de parranda. Y sin embargo, el pueblo vive para contar sus desgracias al mundo, sin llorar, porque el orgullo castellano lo prohíbe. El español no gime, reniega y blasfema. Exactamente así es el pueblo mexicano, y todos los de América Latina excepto el chileno. En 1859,
A lo más, un habitante por cada 4.000 era ferviente por las leyes de reforma. Los 4.000 heridos profundamente en sus sentimientos, creencias, ideales, intereses. Ay, güey. Perdón, me salió del alma. Se conformaban, si eran indios, con el silencio invulnerable de sus tinieblas, y si eran españoles, con gritar 2 veces por minuto, de día y de noche: el partido puro es el presidio ateo, libre, oliendo a muladar, y sin acto que no sea un crimen contra Dios, la sociedad o los individuos. Y se ha gritado la mayoría más de 40 años, y poco a poco se ha ido calumniando, ¿sí?, y cambiando de opinión. La explicación de este fenómeno consiste en saber que en todas partes las personas de acción son las que hacen y deshacen las leyes y gobierno. Y si el pueblo tiene acción, él manda. Si solo gritos o silencio, entonces su papel es señalado por el inmortal Carlos III. Le toca solo callar y obedecer. La guerra de reforma pareció una guerra interminable por la imposición del medio en sus elementos gráficos y económicos, y reconociendo como base la inanición popular. En 1858 había 4 clases de acción: la militar, la cacical, la profesional joven y liberal, y el bandidaje. Llamo clase de acción la capaz de hacer respetar sus opiniones e intereses por las armas. La clase militar, con honrosas excepciones, se movía por el hambre y la convicción de solo poder satisfacerla con los peculios del presupuesto o extorsionando a gentes pacíficas. La clase clerical era la más fuerte porque representaba las verdaderas fuerzas políticas del país, creadas no por decreto, sino por siglos de régimen indígena precolonial y colonial. El plan político de la monarquía española, en su colonia de la Nueva España, fue fraccionar a la población conquistada en rebaños aislados lo mejor posible, y dar cada rebaño a un pastor, o cacique, responsable de la dulzura de sus ovejas. Ante la soberanía del conquistador, sistemáticamente se debía destruir en las conciencias todo sentimiento o idea de unión o de nacionalidad. Todos los que sobrevivimos a los sexenios de Fox, Peña y Calderón, ¿se acuerdan cómo había un rumor de que las carreteras eran peligrosas? De que viajar entre estados no era bueno. E inclusive no sé si se acuerdan de esa frase tan estúpida que decía: haz patria y mata a un chilango. Yo creo que ahora deberíamos decir: haz patria y mata a un panista. Pero ahí está, güey, para que vean cómo esta tesis del hashtag de colonízate, pues no está tan alejada de la realidad, güey. Y cómo en realidad todavía vivimos en este tipo de sistemas coloniales que, si no han sido por el último gobierno, que independientemente de tu opinión, si es bueno o malo, el orgullo mexicano es algo que le tenemos que agradecer que hayan recuperado, güey. Entonces, y esta parte de la movilidad, ¿por qué creen que es tan importante el tema del tren? ¿Y por qué creen que hay un grupo de pendejos que están impulsando que se evite la movilidad entre estados, güey? Que tú y yo no tengamos la oportunidad de viajar en 1 hora entre estados y que tengamos que estar atrapados en el pinche pasillo de latas del Soriana, que es cualquier avenida de tu ciudad. Por el amor de Dios. Y de Tlaloc, no de cualquier dios mugroso que no tiene nombre. La guerra de independencia dejó en cada antigua intendencia, en cada distrito, en cada municipalidad, en cada ranchería, un héroe que, sin ser bandido, había ejercido el bandidaje para sostener la gran causa. Y este ejercicio, la mayor parte de las veces, lo había convertido en un financieroso respetable. Siguiendo la ley histórica de las evoluciones invariables de su heroicidad en todos los planetas, cada héroe reclamó sus inalienables derechos al despotismo y estableció su poder absoluto en su lugar de nacimiento, extendiéndolo desde su heroico prestigio extendiéndolo hasta donde su heroico prestigio podía dominar. En otros términos, cada héroe sobreviviente de la guerra de independencia fundó su cacicazgo municipal, cantonal, departamental, y algunos de ellos aspiraron y lograron el cacicazgo nacional. Consumada la independencia, el pueblo mexicano fue declarado libre de los españoles,
para caer en la tiranía de los millares de héroes, hábilmente distribuidos en nuestra enorme extensión territorial. La gran política dio lugar a dos grandes sistemas de gobierno, el centralismo y el federalismo. Pongan atención, niños, que esto va a venir en el examen. El centralismo en México fue el militarismo puro. El César, el Capitolio de la Ciudad de México, Señora de la República. Los procónsules en los departamentos fastuosos en lo general, ladrones, brutales, lascivos, crepulosos, crueles y felices aplicando la ordenanza con extenso rigor a tímidas sociedades civiles. Los procónsules son y han sido hombres de pocas pulgas y muchos asesinatos, y su política en los departamentos fue sencilla e irreprochablemente proconsular, y consistió en disponer el exterminio metódico de los numerosos caciques locales. Pero estos resistieron al sanguinario ataque, y se levantaron, y ofrecieron un poderoso apoyo a la clase profesional progresista que apetecía el federalismo. Habiendo triunfado el federalismo por la alianza de la clase militar sobrante en el centralismo, sin pan, sin hogar y sin honores, con la gran clase heroica o cacical extendida en todo el país, la gran clase profesional utopista creyó que el pueblo, nombre que tomaban todos los revolucionarios, era extremadamente liberal y apasionado por el progreso. Entonces el espectáculo fue extraño y hasta cierto punto divertido. Un pueblo que se insurreccionaba para hacer una constitución política conforme a su voluntad, y que una vez hecha por medio de sus legítimos y fieles representantes, se volvía a levantar condenando la constitución que había hecho para hacer otra nueva, que corría la misma suerte, y así, en lo sucesivo, por medio siglo. Todos los planes de pronunciamiento mexicanos son iguales. Número 1, se desconoce el gobierno existente. Y al tiro, que en el 2024 hay elecciones, Pónganse bien verga, porque esto es lo que muy probablemente una facción política mediocre va a hacer. Se desconoce el gobierno existente. Si el pronunciamiento era a favor del centralismo, se escribía: el glorioso ejército mexicano, juzgando que el gobierno no ha cumplido su misión sagrada, lo desconoce. Si el pronunciamiento era federalista, se escribía: el pueblo mexicano, amante de sus derechos, encontrando que el gobierno lo oprime, lo desconoce. Número 2. El jefe de la revolución sería el presidente interino, mientras una junta de notables, en caso de centralismo, o el pueblo soberano, en caso de federalismo, hace la constitución que debe de elevar a México al grado de prosperidad que le corresponde por las inagotables riquezas de su territorio y las excelsas virtudes de sus habitantes. No había un crítico que gritara, aun cuando lo arrojasen a las bestias del circo, que el pueblo mexicano era más fácil que hiciera un nuevo planeta tan grande como Júpiter que una constitución política. Y fíjate que, aprovechando el cambio de ideas del capítulo, ¿no? Creo que el tema que inteligentemente Bulnes decide obviar, ¿no?, en su capacidad de quiero ser blanco, es que México tiene este tipo de problemas políticos sociales porque nunca fue en realidad colonizado del todo ni conquistado del todo, güey. Entonces lo que a nosotros hoy por hoy nos venden como pueblos indígenas es uno de los errores más grandes de la historia, güey. Son naciones indígenas, güey. O sea, México es un país que adentro de él tiene otros pequeños países, güey, otras pequeñas naciones que se mantuvieron independientes, que mantuvieron sus lenguajes, sus culturas y sus tradiciones, y nosotros como mexicanos contemporáneos tenemos que estar muy agradecidos con esa gente de que hayan podido conservar nuestras tradiciones verdaderas, güey. Porque también como mexicanos contemporáneos tenemos que aceptar que la mierda del mundo, la religión católica, pues es parte de nuestra historia, güey. Y que es además, pues, una parte muy interesante para todo este proceso de la santería, ¿no? Porque la iglesia, en su afán de querer tener más fieles, ¿a poco no se acuerdan que hace como 3 años por fin decidieron que los homosexuales siempre sí se podían ir al cielo, güey? O sea, ¿sí me entiendes? Y ahora no pusieron a un pinche argentino. O sea, güey. Pero bueno, yo soy Barbitas, me gusta opinar de lo que pienso, y si no les gusta, se pueden ir a otro canal.
Dividido el país en comarcas heroicas, o cacicales grandes y pequeñas, los grandes caciques se convirtieron bajo el federalismo en gobernadores perpetuos y dinásticos de los estados, bajo dos formas naturales que manifiesta la ley histórica: cacicazgos autocráticos, debidos a que el principal cacique había logrado exterminar a los pequeños y fundar su dinastía asiática o africana, y en 1856 de esta especie eran los estados de Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Chihuahua. En Sonora, dos dinastías cacicales, la de Gandarra y la de Pesquería, se disputaban la corona de espinas para el pueblo. En Sinaloa estaba formado el cacicazgo de don Plácido Vega, que logró ser completamente absoluto. Sinaloa, no te acabes nunca, invítame a vivir a tu tierra, por favor. Que si me ando yendo y así, soy maestro y soy pintor. La segunda forma del federalismo era el cacicazgo feudal. El gobernador del estado solo gobernaba en la capital y alguna que otra ciudad de su estado, no siendo bastante fuerte ni hábil para hacer todo lo que han hecho los reyes feudales para convertirse en absolutos, exterminar por la guerra o el asesinato político a uno por uno de los señores feudales. Dejaban que los pequeños caciques gobernasen despóticamente sus respectivos dominios. Un gobernador de entonces decía: no puedo quitar al jefe político de tal población, porque se me pronuncia, y no puedo poner otro de fuera, porque la localidad, de fuera ni de la localidad, porque la familia del reinante es muy poderosa y lo hará asesinar. El pueblo no lo quiere, pero no hay modo de quitárselo de encima. Fíjense que dijera Hasbula, siempre hay modos para eliminar al opresor. La neta, lo único que hace falta es alguien que empiece a encender este tipo de fuegos. Mucho gusto, yo soy Barbitas. Los estados federales de cacicazgo feudal, absoluto o mixto, eran Jalisco, con el gran cacicazgo de Losada en Tepic, que por sí solo hacía temblar al gobernador. Ya voy a callar y voy a seguir leyendo. El cacicazgo de Tomar en Mascota y otros. El Estado de México contaba con los poderosos cacicazgos de la Huasteca y todos los pueblos de la sierra. Lo mismo acontecía en Guanajuato con los pueblos de la Sierra Gorda, lo mismo en Veracruz con las de Zongólica, lo mismo en Puebla con la de Huachinango, Zacatlán, Zacapoaxtla, lo mismo en Oaxaca con Tehuantepec, Juchitlán y otros puntos. Los gobernadores de los estados, aun cuando no aspirasen a la dinastía cacical, sino a la democracia, rendían homenaje de respeto, consideración y sumisión a sus caciques feudales. En sus terrenos no penetraba la libertad, ni el progreso, ni la civilización. Cuando el sistema federalista habría triunfado, no había tal federación. Todos los estados, con raras excepciones, se declaraban naciones libres, soberanas e independientes, con un enemigo común: el gobierno federal. Para combatir tan grave mal, los presidentes de la República Federalistas habían inventado las comandancias generales y con ayuda de los prelados se centralizaba dentro del federalismo. Cada comandante general era un procónsul, encargado por el gobierno general y por su propia ambición de despojar de toda su autoridad al gobernador del estado, fuera o no cacique feudal o absoluto. De este sistema resultó un odio a muerte inextinguible, formidable del cacicazgo grande, mediano, pequeño, pulvuriento, contra los militares y el militarismo. Las poblaciones, por su parte, referían las aristocracias locales a la militar, más implacable y ruinosa. El cacique de un pueblo tenía amigos, parientes, compadres, amaba a su aldea en lo general, y después de haberse beneficiado procuraba beneficiar a la población. Y en muchos casos, aun cuando fuera un redomado bandido, gustaba ejercer el gobierno patriarcal. El militar era de fuera, despreciaba a la población. Por educación, por oficio, parecían en los gobernados payos, burdos, estúpidos, intratables, dignos de ser gobernados, acintarazos, de servir solo para ser despojados, y dar ejemplos de escarmiento en honor del orden, de las garantías y de la religión. Una vez extendida
Sí, una vez entendida la sociología del país en su dominio político, se explican fácil y exactamente todos los fenómenos de la guerra de reforma, por inexplicables que parezcan. Un autócrata no aguanta que otro autócrata enfrente. La verdadera religión de un cacique es su poder. El verdadero patriotismo de un cacique es su ambición. El verdadero territorio nacional de un cacique es su persona. La religión nunca ha podido gobernar a los hombres de carácter y de ambición, una vez que ésta comienza a funcionar en el alta precisión. El federalismo mexicano era la expansión y la brillante epopeya del sistema cacical extendido en toda la República. El plan de Ayutla había conducido a la supresión de las comandancias militares. Un caciquismo sin comandancias militares era la profusión de paraísos para los autócratas en la República Mexicana. Era la libertad completa para el despotismo local y el alivio para las víctimas del militarismo. Quedaba siempre enfrente del cacique otro comandante general, el obispo o guardián, o el prior del monasterio, pegado a la aldea, al cura con influencia, también tiránica sobre sus ovejas. Todos los reyes han sido partidarios del regalismo, y los reyes de gran ambición lo extendieron hasta sojuzgar a la iglesia bajo su poder. La ambición de poder es la más grande de las pasiones, la más egoísta, la más audaz, la verdaderamente absoluta. El emperador Carlos V, profundamente católico y supersticioso como el más bárbaro de nuestros indígenas, estuvo a punto de hacer polvo al Papa, al papado y al catolicismo. El cardenal de Richelieu se puso del lado de los protestantes y salvó la reforma por la noble ambición de salvar a Francia del poder absorbente alemán. El rey cristiano Francisco I, viendo en peligro su poder, recurrió al sultán de Turquía, pidiéndole alianza y protección. Los caciques mexicanos, grandes y pequeños, bárbaros y semibárbaros, católicos supersticiosos, cargados de amuletos y reliquias, encendieron cirios o bujías en busca de milagros para el bandidaje, para la extorsión, para la guerra civil. Eran caciques, eran reyes y sobre todo en su ser católico y fanático tenía que asentarse el regalismo extendido hasta el liberalismo y, si era posible, hasta el ateísmo. Si Felipe II de España no fue ateo, consistió en que el ateísmo no lo era indispensable para sostener su corona. El regalismo de todo autócrata se extiende en su conciencia hasta donde se lo indica la conservación y el progreso de su autocracia. Esta ley no tiene excepción en los autócratas de carácter bien hundidos en su infinita ambición. El Génesis es exacto al dar el papel de rebelde contra Dios a Luzbel, un ambicioso de autocracia. Si Luzbel hubiera sido un Lovelace, un Taur, un ebrio o un sabio, la leyenda bíblica hubiera causado risa por su falsedad al día siguiente de haber sido escrita. Cada cacique, aunque sea de aldea, es digno de un Milton, que cante la tempestad que se forma en sus entrañas, para descargarse sobre sus víctimas. La verdadera voluntad del pueblo se dividía entre los curas en 1858 y la voluntad de los numerosos caciques de grandes y pequeños establecidos en el país, gracias a su extensión, a la falta de caminos, a la gran cantidad de montañas, a las zonas de climas mortíferos y a la sumisión secular de los pueblos engreídos con el yugo local, felices como las ovejas con el pastor que las trasquila, no sabiendo en su estado bárbaro que es la libertad, que el derecho, que la soberanía, que la responsabilidad de sus gobernantes. Pero esa voluntad de los caciques no era inherente, eran todos hombres de acción. Al sentirse heridos en sus intereses y amenazados en su poder, tenían que luchar, sobre todo sabiendo que el poder de un gobierno indigente, carcomido por las traiciones, sin cohesión por la indisciplina, era y había de ser débil para suprimirlos. El centralismo había podido durar de 1834 al 45, sin establecer la paz, debido a importantes concesiones prácticas, otorgadas por los procónsules de los departamentos a los cacicazgos de distrito y de municipalidad, sobre todo a los establecidos en las montañas. El centralismo quitaba a los grandes caciques, respetando siempre a algunos en que el cacique federal era nombrado procónsul del centralismo y ejercía su autocracia como bajo el sistema federalista. El centralismo contaba con los caciques hostilizados por el sistema federativo como el de Losada,
en Alicia, el de Tovar en Mascota, el de Tomás Mejía en la Sierra Gorda. Pero el plan de Tacubaya no significó un simple movimiento pretoriano. Todo el poder y riqueza del clero estaba comprometido en su éxito. La ley de desamortización del 25 de junio de 1856 interesó a los caciques de todos tamaños. Se fijaron mucho en ella y comprendieron que les era muy ventajosa para absorber en beneficio propio las riquezas del clero, especialmente las fincas rústicas de manos muertas. Por otra parte, el alto clero encomendó a los curas la tarea de insurreccionar a los pueblos contra las autoridades constitucionalistas, que lo eran los caciques y caciquillos, y les recomendó que hicieran lo posible para ejercer ellos el poder, directa o indirectamente en sus respectivas parroquias. Esto no había pasado antes. El cura dejaba al cacique el terreno de lo temporal y aún apoyaba su tiranía. La Iglesia Católica apoyando tiranos, no, nunca, o sea, eso nunca ha pasado en la historia. Nunca jamás ha habido un tirano que tenga a la Iglesia Católica atrás. Jamás, nunca. Todos los tiranos y todos los dictadores han tenido a la Iglesia Católica atrás. Por supuesto, güey. O sea, la Iglesia mexicana debió haberse declarado federalista y ordenar a los curas halagar a los caciques, prometiéndoles sostener como nunca su autocracia. La ira es el peor de los políticos, y la Iglesia quiso resolver la cuestión como los papas de la Edad Media, por cruzadas contra los herejes, hasta conseguir su completo exterminio. Pues es que no conocen otra fórmula, güey. O sea, si hay entre nosotros algún erudito del crucificado que tenga otra información, por favor que nos las haga saber, porque yo lo que sé es que toda la expansión del culto al crucificado fue a través de la violencia del exterminio. Como le dije al último testículo de Jehová que vino a mi casa, lo que ustedes hacen es sacar a los niños de sus casas, alejarlos de sus padres y ponerlos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir la misma información hasta que se vuelve real en sus cabezas. ¿Saben qué fue lo más irónico y chistoso? Que me contestó el pobrecito. Un saludo hasta donde estés. La verdad, muchas gracias por darte la oportunidad de platicar conmigo. Me dice, no, pero ¿sabes qué? Él viene voluntariamente y de hecho sí, no es mi hijo. Entonces ahí les puedo decir que esos dos testículos de Jehová que vinieron a tocar a mi casa no me sembraron una duda a mí. Yo les sembré una semilla a ellos. Toma eso, maldito. En fin, ustedes sigan viniendo a tocar mi puerta, que siempre van a ser recibidos para platicar. Y platiquen con ellos, güey. No les cierren la puerta. Al final el pendejo es pendejo porque nadie se los dice. Y uno de esos dos, siempre en una conversación hay un pendejo. Solo tienes que saber quién eres tú. La clase profesional joven, vigorosa, creyente, con misticismos humanitarios, con virtudes políticas de inflamado patriotismo, se levantaba agitada por pesadillas de insondables tiranías y por emociones de espectáculos de libertades y derechos. Esta clase tenía fe absurda, fe religiosa, fe apostólica en valor democrático de nuestro pueblo, todavía más en el valor democrático de toda la humanidad. Para este grupo selecto, reformista, cada hombre en el mundo era un soberano del individualismo, destronando y sediento de sangre y sacrificios por reconquistar la corona que con aleve mano le habían arrancado los frailes y reyes, causa del poco valer de los hombres en vez de su efecto. La cuarta clase de acción, la cuarta clase en acción, el bandidaje, representaba el elemento anarquista. Siendo el clero el gran archimillonario y las clases ricas clericales, estaban indicadas para ser las más distinguidas y suculentas víctimas del bandidaje tan abundante en el país. En consecuencia, esta respetable clase, por su bien sentado poderío, tenía que abrazar la causa irreligiosa, sin prescindir de los escapularios y del culto a las vírgenes católicas, patronas de los financierosos. La ley del 25 de junio de 1856, ley Lerdo que desamortizó los bienes del clero, dio resultados admirables como demoledora de las moles fanáticas, o sean creencias de los católicos mexicanos, en los 10 y 6 meses que estuvo en vigor. Los católicos devotos e intransigentes habían desamortizado por más de 23 millones de pesos, manifestándose resueltos a sostener un tan hermoso sistema político, cuyo programa
era enriquecer a los pobres de levita de toda preferencia. El gran vulgo estimaba exageradamente las riquezas del clero, haciéndolas ascender a 250 millones de pesos, cuando las monedas eran de oro y plata, güey, ¿eh? Distribuir graciosamente esta fabulosa suma en una clase media nacional, que vivía de la lucha fratricida por disputarse 14 o 15 millones de pesos anuales de las rentas públicas nacionales y locales, era dar en el clavo, es decir, convertir a los católicos de oposición, ruido e ilustración al liberalismo, y dar a la revolución la mayoría de los sufragios de los hombres de acción mental. Debiendo resolverse la cuestión de reforma solamente por la acción armada, contaban los reformistas con clase clerical, con clase cacical, con el grupo profesional rojo, con casi todo el bandidaje, mientras que la reacción solo contaba, no con el ejército, porque los soldados indígenas servían con igual indiferencia a ambos beligerantes, sino con la masa de jefes y oficiales que constituían la voraz clase militar. En otra ocasión he dicho que es falso que se pueda hacer la guerra sin recursos. Se puede hacer sin dinero, siempre que sea posible obtener alimentos, municiones, vestidos y armas. Ahora bien, cuando no hay que tener en cuenta diferencias de raza ni de educación, en suma, en toda guerra civil, en que los soldados de los beligerantes casi en su totalidad no tienen convicciones sino que obran como máquina a disposición de todos los partidos, tenía que triunfar el beligerante de los mayores recursos. Al principio de la lucha, la clase militar tenía la ventaja de su disciplina y conocimiento en el arte de la guerra, pero esa superioridad, que no era muy grande, tenía que durar el tiempo necesario para que los oficiales y jefes improvisados liberales aprendieran lo poco que sabían sus adversarios. Hay que tener en cuenta que los militares de profesión en 1858 casi en su totalidad ejercían un oficio solo para comer, mientras que los jefes liberales no caciques ejercían un apostolado y eran verdaderos fanáticos por su causa. Ahí sí creo que hay una parte muy importante, güey. O sea, no hay nada más cabrón que alguien que realmente cree en algo, güey. Y no hay nada más mediocre que alguien al que nada más le pagan por hacer algo. Piénsalo, baby. Disculpen. Y fíjense a lo que me refiero. Yo trabajo en una institución educativa, o sea, una escuela privada. Y me da mucha risa, ¿no? Porque los papás piensan que reciben un chingo de privilegios porque pagan, y la única diferencia entre una escuela pública y una privada es que los papás pagan, güey. Pero fíjense que tengo unos compañeros bien mediocres, güey. La verdad, si saben quién soy. Hoy que lleguemos a la escuela me saludan, güey. A la suya. Que cuando platicas con ellos te dicen, no, güey, yo la verdad nada más vengo a cumplir mis horas. Así como de, güey, ¿por qué no te vas a cumplir tus horas al panteón? Y dejas de entorpecer la educación de los niños. Así que, ¿por qué no mejor empezamos a exigir maestros comprometidos? Ese es el siguiente objetivo, que me voy a encargar de convencerlos. El Partido Liberal tenía superioridad notable en recursos, pues las rentas anuales eran en 1958. A ver, otra vez. Por andar de hater, no puedo leer bien. El Partido Liberal tenía superioridad notable en recursos, pues las rentas anuales eran en 1859, y bajo el régimen de paz. Productos de aduanas marítimas y fronterizas, 9,000. Papel sellado, 1,100. Contribuciones del Distrito Federal, 1,150. Otros impuestos, 800. Ingresos de los estados o departamentos, 5,300. Total, 17,350 millones. Aquí está, se los dejo para que vean la tabla, le pongan pause, le hagan zooms. Las aduanas marítimas y fronterizas estaban en poder de los caciques. Vidaurri disponía de las de Nuevo León y Coahuila. Cortina de la de Matamoros. Juan José de la Garza de la de Tampico. Los caciques de Yucatán, Tabasco y Chiapas, las del Golfo, excepto la de Veracruz y Coatzacoalcos. Según yo, los caciques de Yucatán y de Tabasco eran indígenas y por eso no tienen nombre en este libro. Pero a lo mejor estoy equivocado. En el Pacífico,
Pesquería disponía de la de Guaymas, don Plácido de la Vega de Mazatlán y don Juan Álvarez de la de Acapulco. Cuando Losada poseía la de San Blas, sus productos eran para él y la casa contrabandista pseudo-inglesa de quien era instrumento. Respecto a la aduana de Manzanillo, muy poco tiempo podía disponer de ella la reacción porque entre la Fuerza Reaccionaria de Guadalajara y el puerto de Manzanillo se encontraba el sur de Jalisco como una de las principales madrigueras de los reformistas. La reacción, no pudiendo mantener fuerzas respetables en Colima, dejaba Manzanillo a disposición de los liberales. Estos poseían además de las rentas locales de los cacicazgos y de los estados no cacicales que ocupaban. Las rentas de los estados o departamentos se dividían. 2 puntos. Para caciques y estados ocupados por liberales, deduciendo costos de recaudación, el 25%, o sea, 1.600.000. Para los reaccionarios, en su mejor época, rentas locales de los estados de San Luis, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Pueblétaro, Puebla, Tlaxcala, México, comprendiendo los actuales de Hidalgo y Morelos, más de la mitad de Jalisco y de Veracruz, deduciendo 25%, costo de recaudación, 2.400.000. Para los reaccionarios, rentas del Distrito Federal, 1.150.000. Para los reaccionarios, rentas del papel sellado en los puntos que ocupaban, 500.000. Diversos en los puntos que ocupaban, 400.000. Correspondía a los liberales el total producto de las aduanas marítimas, más las rentas locales de los estados que ocupaban, más papel sellado en los mismos puntos y diversos. 11.100. A los reaccionarios, según la lista anterior, 4.450.000. El terreno que ocupaban los cacicazgos era firme. Durante toda la guerra de reforma fueron dueños de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Nuevo León y Coahuila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 32 estados. Adquirieron en 1858 Tamaulipas, 11, para no volver a perderlo. Y el primer semestre de 1859 Sinaloa para no volverlo a perder. Con excepción de 2 meses ocuparon siempre el sur de Jalisco, todo Michoacán, Oaxaca sin la capital, más de la mitad de Veracruz y parte de la Sierra de Puebla. Pues sí, güey, pero lo importante de Oaxaca es todo menos la capital. Con todo respeto a los capitalinos oaxaqueños. Un saludo a mi compa Incendio Flow. Más de la mitad de Veracruz y parte de la Sierra de Puebla. Veracruz estuvo siempre en poder de los liberales. En cambio, los reaccionarios ocupaban y evacuaban constantemente San Luis, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Estos estados estaban siempre disputados y ocupados alternativamente por los beligerantes. Por consiguiente, llevando en cuenta este hecho y la disminución de los impuestos por el estado de guerra, era mucho si la reacción podía disponer seguro al año de 300.000 pesos, mientras que los liberales podían disponer de 11.000 al año por lo bajo. No especifica si son miles o millones, así que pues era un dineral como quiera en esa pinche época, güey. Las monedas eran de oro y de plata, no como ahorita que son como de lo mismo que están hechas las pinches latas de cerveza que tiras a la basura todos los fines de semana, ebrio, asqueroso. La reacción tenía a su cargo una burocracia numerosa a todo el peso de las clases pasivas, a toda la gran clase militar pasiva del ejército que no formaba parte de él. Tenía que atender a la policía de la Ciudad de México y de las grandes ciudades que ocupaba, y aún teniendo ración de hambre a todo ese gran personal, algo tenía que darle, y era mucho si le quedaba anualmente 2.000 o 2 millones. Con esa suma y bajo el pie de haberes muy económicos, apenas tenía la reacción de sus recursos ordinarios para sostener al año 6.000 hombres. Los liberales podrían dedicar de sus 11 millones, son millones, y pico, todo lo que correspondía a la federación, o sea, 9.500 millones, dejando el resto para atenciones locales muy inferiores a los de los reaccionarios. Con esta suma podían sostener anualmente sobre las armas, con haberes muy económicos, a 25.000 hombres. El Partido Conservador contaba con el clero.
pero este carecía de numerario y no podía dar 7 millones por año para igualar los recursos liberales, y mayor cantidad para dominar la guerra. El clero solo dio a Miramón en la capital. En bonos con garantía de sus bienes, 1 millón. En efectivo para la primera campaña de Veracruz, 300,000 pesos. Para la segunda, 300,000 pesos. Por venta de alhajas y plata labrada, 260,000 pesos. Y en diversas partidas, 180,000 pesitos. Por un total de 2,040,000 céntimos de los viejos pesos. No creo que en los estados el clero haya dado a los jefes reaccionarios ni la mitad de lo que le dio el gobierno general. Mas aceptando esa cifra resulta que a lo más el clero dio en efectivo en los 3 años de guerra de reforma, en cifras redondas, 3 millones, o sea, 1 millón por año. Era imposible que la reacción hubiera podido luchar siquiera un año contra los liberales, que también podían disponer de los bienes del clero por la fuerza como lo hicieron. La superioridad era inmensa del lado de los liberales. ¿Por qué entonces duró la guerra 3 años? Esa, mi querido amigo Bulnes, es nuestra pregunta y estoy seguro que nos la vas a contestar. Ah, como Dora, ¿eh? Se me hace que ese va a ser el nuevo formato del círculo de lectura. Les voy a hacer preguntas como Dora la exploradora. ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¡No los escucho! Los grandes caciques llevaban el nombre de liberales, pero no lo merecían. Eran caciques, partidarios acérrimos de su tiranía y adoradores del poder absoluto. La regla de los caciques era despojar al gobierno federal de todas sus rentas aduanales como interiores, y aún exigirle dinero y sacrificios. Como ellos disponían del rendimiento de las aduanas marítimas y fronterizas, excepto de la de Veracruz, debe descontarse que de los recursos de los verdaderos caudillos liberales en el rendimiento aduanal y todas las rentas liberales de los estados cacicales. Habiendo prohibido el gobierno reaccionario la internación de mercancías extranjeras por Veracruz, los productos de su aduana habían bajado considerablemente y aumentado en proporción las de las aduanas cacicales de Tampico y Matamoros. En la lucha y como regla, los estados cacicales hicieron el papel de naciones libres, soberanas e independientes. En tal concepto, el terreno de combate por la reforma quedó limitado a los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Distrito Federal, México, Ranchétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Rancho Potosí, Zacatecas, Durango y algo de Sinaloa. Después de la derrota del ejército de coalición en Salamanca y de la entrega de la reacción por los generales Parrodi y Doblado de los restos de sus fuerzas, el Partido Liberal contaba con el puerto de Veracruz y en tercera parte del estado con Oaxaca, Colima y Michoacán. El general degollado, no obstante sus grandes esfuerzos y sacrificios, no hubiera podido resistir ni 6 meses a las fuerzas triunfantes y disciplinadas de los generales Osoyo y Miramón. El egoísmo cacical colocaba la causa constitucionalista en una situación desesperada, evidentemente agónica. De una manera inexplicable e imprevista, se supo que el cacique Vidaurri, obrando espontáneamente, amagaba con fuerzas cacicales considerables la plaza de San Luis, defendida por una corta guarnición reaccionaria al mando del general Alfaro. Miramón decidió salir de Guadalajara para Zacatecas y San Luis. Ocupó el primero de estos puntos sin disparar un tiro. Se dirigió entonces a San Luis y se encontró, en paso de carretas, con los fronterizos, que combatieron mostrando gran bravura, y que si no consiguieron derrotar a su adversario, sí causarle grandes pérdidas de hombres y armas. Miramón llegó al fin a San Luis descalabrado, y el general fronterizo Zuazua se dirigió a Zacatecas, tomó la plaza a viva fuerza, capturó y fusiló al jefe de ella, en compañía de otros 4 jefes. Los fronterizos habían salvado la situación quitando a Miramón de encima de Degollado y Ogazón, permitiéndoles organizar considerables fuerzas, y al mismo tiempo los bravos fronterizos adquirieron para la causa liberal el estado de Zacatecas y después San Luis, que fue tomado también a viva fuerza. La brillante campaña del general Zuazo aterró a la reacción, y los fronterizos se hicieron temibles. La intervención de los fronterizos en la lucha
había equilibrado fuerzas y recursos de los beligerantes. Los liberales contaban con Veracruz, Oaxaca, San Luis, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, el sur de Jalisco y Colima. Poseían 2 aduanas marítimas, Veracruz y Manzanillo. La reacción contaba con el Estado de México, que comprendía los actuales de Hidalgo y Morelos, con el Distrito Federal y los estados de Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato y la mayor parte de Jalisco. En recursos ordinarios eran superiores los de los liberales por la posesión de los puertos de Veracruz y Manzanillo, pero el apoyo pecuniario del clero compensaba la diferencia. La lucha en 1858 fue entre beligerantes de fuerzas y recursos iguales, y dominó la reacción debido al egoísmo de Vidaurri, que dio la batalla de Aguagulco, pudiendo haberse reunido con Blanco y degollado, presentando todos juntos 12,000 hombres contra los 4,000 de Miramón. La falta de concentración de los liberales, por falta de unión, permitió a Miramón derrotar en Aguagulco a Vidaurri y en San Joaquín a degollado. La reacción debió a su salvación al carácter ambicioso de Vidaurri, profundamente cacique, de raza india brava, pues según se decía, descendía de indios bárbaros y le llamaban por tal motivo Tancahuazo. Como que la neta tengo que confesar que lo único que me caga de Bulnes es como desprecio literario que le tiene a las culturas ancestrales y originales de México, güey. No lo podemos culpar porque sí vivió en una época en la que los educaron para no querer ser quienes eran y para pensar que el cara pálida era como lo mejor que había, ¿no? Y como esta forma de pensar tan pito chico que tiene el cara pálida de que él es el mejor, y pues fue impuesta sobre todos nosotros, y pues esta gente sí pensaba, güey, y la neta, sí lo podemos leer, y ahora entiendo todavía más por qué le caga a Juárez, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, ya no nada más es solamente un hecho de que está analizando el trabajo de Juárez desde un punto de vista, vamos a llamarle un poquito neutral, güey. Este güey no es neutral. Le caga a Juárez principalmente porque es zapoteco. De mí se acuerdan. Vamos a seguir leyendo el libro. Me sigue cayendo muy bien y me sigue pareciendo muy interesante que nos ofrezca otra parte de la historia que los pinches libros de mentiras que nos dieron en las escuelas nos dijeron sobre el gran reformador, ¿no? Inclusive ayer un compa me decía y me mandaba fotos del pinche Juárez vestido de masón y la chingada, o sea, pues sí, güey, pero seguía siendo alguien. Es como las nuevas series de Netflix, güey, ¿no? Que adaptes a un personaje afroamericano en algo que históricamente siempre ha sido blanco, pues güey. El centro principal masónico. Ah, caray, no, como que me confundí. Me equivoqué de separador, güey, discúlpenme. Hemos visto que en 1859 el general Miramón emprendió la campaña contra la plaza de Veracruz, que estaba en situación de inexpugnable ante los muy ineficientes elementos del enemigo. Hemos visto que Juárez, sin fe, sin instinto militar vulgar, sin escuchar a los jefes defensores y completamente aterrado, ordenó y reiteró la orden del sacrificio innecesario del ejército de degollado en Tacubaya. Después de haber causado esa orden la salvación de los 3,000 reaccionarios de la Calamandra, que debieron ser completamente destruidos. La derrota del general degollado en Tacubaya lo obligó a ir a Veracruz para instar a que se le buscasen recursos en el extranjero y que se expidieran las leyes de reforma para satisfacer las necesidades de la guerra y aspiraciones del Partido Rojo. Juárez resistió porque estaba en su naturaleza vacilar y desconfiar de toda resolución grave. Su carácter, como he dicho tantas veces, no era de revolucionario. Don Miguel Lerdo de Tejada, apenas expedidas las leyes de reforma, partió para los Estados Unidos para conseguir dinero, vendiendo o dando garantía con los bienes del clero. El resultado de su urgente misión fue un completo fracaso. No obstante los desastres que habían sufrido los liberales, su situación era imponente el 1 de septiembre de 1859.
Pocos días después de expedidas las más importantes leyes de reforma, el general Coronado, irresistible, había hecho una brillante campaña con 3.000 soldados fogueados de gran empuje. Invadía procedente de Sinaloa, el estado de Jalisco. El general Pesquería dominaba en Sonora y Sinaloa. Después de haber tomado a viva fuerza la plaza de Mazatlán, el 3 de abril de 1859, y disponía de 3.000 hombres disciplinados y altamente moralizados para sus triunfos, el célebre bandido coronel Antonio Rojas, que con instrucción hubiera sido de un gran militar, se encontraba con 1.000 hombres cerca de Tepic. Ogazón había terminado de organizar su división. Había invadido Colima, sitiado y tomado el puerto de Manzanillo, entre Vidaurri y Garza. Contaban con 3.000 hombres en disponibilidad para internarse por el estado en San Luis. Por último, degollado con los recursos que consiguió en Veracruz, procedentes de diversas operaciones realizadas con los bienes del clero, ubicados en el puerto, había organizado 2.000 hombres, los que reunidos con las diversas fuerzas de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán y los fronterizos ya internados, hacían 6.000 hombres, que fue lo que presentó a Miramón en la estancia de las Vacas. Si hubiera habido unión entre todos los que se llamaban liberales combatientes, si el gobierno de Veracruz hubiera representado verdaderamente un centro de autoridad y de acción, si Juárez hubiera servido para algo con el prestigio que se le supone y que nunca tuvo la reacción, hubiera sido vencida militarmente en la estancia de las Vacas, o en otro punto el mes de noviembre de 1859. Los liberales tenían listos en septiembre de 1859 para poder concentrar en noviembre de 1859 en el Bajío fuerzas de Pesquería 3.000, de Coronado 3.000, de Rojas 1.000, de Ogazón 3.000, de Vidaurri y Garza 3.000, degollado las que presentó en la estancia de las Vacas 6.000, total 19.500. Había recursos para sostener y mover estas fuerzas. Los de las aduanas marítimas de Tampico, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo y las fronteras de Nuevo León y Coahuila, más los recursos locales de los estados de Sonora, Sinaloa, Jalisco, casi todo con excepción de la capital, y 4 distritos, todo Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, San Luis, Zacatecas, Durango y Aguascalientes. La reacción estaba perdida. En los hombres de Veracruz, en el general degollado y en los demás caudillos liberales en toda la nación en 1858 y 59, y actualmente se ha creído que los bienes del clero debían o dieron grande apoyo a la reacción. El general degollado en su notable circular ya citada el 20 de mayo de 1859 a los gobernadores y al dirigirse a Veracruz en busca de recursos dice: porque los recursos pecuniarios del país estaban en manos de los reaccionarios. La riqueza del alto clero y de los grandes propietarios sirve hace tiempo al sostén de los privilegios, con el proyecto envejecido de establecer un gobierno de opresión. Los grandes propietarios no eran en lo general ricos, debían sumas enormes al clero y aun cuando hubieran sido ricos, no hubieran soltado voluntariamente el dinero para sostener su causa. En México, casi todos sirven a su partido con gritos, noticias falsas, insultos, versos, manifiestos y banquetes con heroicos brindis. En cuanto al sacrificio de la vida, solo corresponde a un número reducido de mexicanos ilustres, que nos han hecho medias gentes, pero estos han sido casi todos pobres. Y en cuanto al sacrificio del dinero, no se usa entre nosotros. La iglesia solo recibe caudales de moribundos, pero todos los ricos devotos nunca han reunido 100,000 pesos para ofrecerlos voluntariamente al servicio de su causa. Pero, ¿qué tal cuando ahora el Estado empezó a darles deducción de impuestos? ¿Qué tanto donan los hijos de su perra madre? Y toda la gente pensando que son buenos y que lo hacen por corazón. Mi vida. Fíjense, les voy a contar una anécdota ya que interrumpí la lectura. Alguna vez cuando fue lo del mediocre futbolista y la cantante Shakira, pues todos los chamacos de la escuela era lo único que hablaban, güey. Y a mí se me hizo fácil preguntarles qué había hecho Piqué o qué había hecho Shakira por la sociedad, ¿no? O qué habían hecho ellos en pro de la gente. Y pues ya sabes, ¿no? Todos me sacaron que si tienen una fundación y que si hacen esto y que si tienen becado al otro y bla, 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 güey. Y hubieran visto sus caritas cuando les rompí el corazón para decirles que todo eso se hace no por ayudar a la gente, sino por deducir impuestos, güey. Y cuando les explicas lo que pasa, se quedan como de, güey, ¿y ahora? Entonces, pues no sean pendejos, güey.
No piensen que toda esa gente tiene todas esas cosas, bola de cosas por ayudar a los demás. Cada peso que donan es un peso que les deduce el Estado, güey. Y eso pasa en todo el perro mundo. Es más, hay lugares en los que es peor que en México, güey. O mejor para el millonario donar. Ahí ustedes me dicen qué pedo. O díganmelo con la cajita de los comentarios también. Es un buen plan. En México casi todos sirven a eso ya. El clero poseía de 150 a 200 millones de pesos en bienes raíces y escrituras hipotecarias en 1859, pero aun cuando hubiera poseído 10,000 millones, eran inútiles y no eran negociables. La riqueza no negociable no es convertible en dinero o mercancías, no es riqueza, mientras conserva su negación de negociabilidad. En México en 1859 no había en el país más que el número indispensable para la circulación y algunos millones en los cofres de los agiotistas. Estos eran hombres de negocios y conocían que sería su ruina prestar sobre bienes en litigio entre dos facciones políticas, y eran bastante hábiles para comprender que los liberales eran los más fuertes y que en más o menos tiempo debían triunfar. Aun cuando no hubiera economistas entre los hombres de Veracruz, bastaba ver el estado miserable del gobierno reaccionario para comprender que el auxilio del clero era y debía ser demasiado mezquino. Es insensato también acusar, como lo han hecho algunos conservadores, al clero de egoísmo. El clero supo el 12 de junio de 1859 que sus bienes raíces y escrituratarios pasaban a ser propiedad de uno de los beligerantes. Era el momento de poner todos los medios de exterminar al impío ladrón, como llamaba el clero, al Partido Liberal. El egoísmo indicaba de inmediato el inmediato sacrificio de 15 o 20 millones de pesos, al 10% del valor de las riquezas eclesiásticas, para salvar el resto, y todo el poder temporal de la Iglesia reclamando por el clero como indispensable para la conservación de la religión. Era indiscutible que si el clero no hacía el esfuerzo único, salvador, era porque no podía. Habría bastado también observar los negocios del gobierno reaccionario para predecir su muerte próxima. En el curso del año de 1858, el gobierno reaccionario vendió la reserva de bonos creados por la ley del 30 de noviembre de 1850, que se elevaba a la suma de 10,743,175 pesos, recibiendo en efectivo 462,000, en vestuario y armamento 161,182, por un total de 623,182. El 16 de julio de 1859 fue decretado el famoso Plan de Hacienda del ministro don Carlos Pereza y Pesa, que acabó de hundir por absurdo a los pocos recursos que quedaban seguros al gobierno de Miramón. El horrible plan derogó casi todas las leyes de contribuciones existentes, para sustituirlas desde luego por un contingente que debían dar los estados inmediatamente de 30 millones de pesos pagados, pagaderos, la tercera parte en efectivo y el resto en bonos nuevos emitidos por el ministro Pesa y que llevaban su nombre. Una vez que Pesa destruyó como lluvia de rayos todo el sistema financiero de la reacción y que notó que no recibía un solo centavo del contingente de los estados, se dedicó a vender sus bonos, que debían ganar 6 y 12% anual, del modo siguiente. Vendido bonos Pesa 57,179,87. Produjo a la venta en efectivo 57,179,877, que produjo a la venta en efectivo 433,000 y en créditos contra el erario 2,033,144. Licenciado Matías Morrer Romero, Memoria de Hacienda. Después de este brillantísimo negocio, y en octubre de 1859, el gobierno de Miramón celebró el famoso contrato Hecker, por el que recibió en efectivo y en vestuario a lo más 1,000,000 de pesos, y los pagó entregando al agiotista 15 millones de pesos en bonos. Resumiendo la reacción en 3 negocios, vendió bonos creados por la ley del 30 de noviembre de 1850
10.743.145. Bonos PESA, 57.179.000. Y bonos Hecker, 15 millones. Por un total de 82.923.022. La venta de estos bonos produjo en efectivo y vestuario y armamento 2.066.325. Cuando un gobierno hace negocios tan desastrosos que le privan en 15 meses de las pocas rentas seguras que posee, no puede estar protegido por los 200 millones de pesos del clero que se decían y estaban a su disposición. El clero solo pudo dar a Miramón en efectivo, como ya lo señalé, sobre 2 millones de pesos en la capital, y en los estados es difícil que haya pasado de 1 millón. En 1859 había la creencia general entre conservadores y liberales que la guerra sería interminable por tener ambos beligerantes recursos iguales, insuficientes para que uno de ellos pudiera vencer al otro. En 1858 ciertamente los recursos fueron iguales, pero en 1859 eran superiores los recursos liberales porque aun cuando cortos, no había habido en el Partido Liberal un ministro Pesa, ni la jauría de agiotistas había devorado hasta los últimos restos de las rentas como sucedió a los reaccionarios. El estado más que indigente, que se encontraba en octubre de 1859, el gobierno de Miramón, explica por qué el brillante caudillo de la reacción cuando degollado con 6.000 hombres invadió el estado de Guanajuato, haciendo retroceder hasta Querétaro al general Vélez, solo pudo presentar fuerzas de Vélez 800 hombres, general Tomás Mejía 1.000, guarnición de Querétaro 500 hombres, escolta de la infantería, conducida de México por Ordóñez, 300 hombres por un total de 2.600. Márquez no podía auxiliar a Miramón, porque hubiera tenido que desocupar la plaza de Guadalajara, amagada por la división de Obregón. Si, como lo he dicho, se verifica como hubo tiempo y modo en el Bajío en noviembre de 1859, la concentración de las fuerzas de Pesquería, Coronado, Vidaurri, Garza y los 6.000 hombres que reunió y presentó degollado, el choque hubiera sido en campo raso, y llevando Miramón la ofensiva como era su costumbre, fuerzas liberales 16.000 hombres contra fuerzas reaccionarias 2.600. Puede declararse imposible que no hubieran triunfado las fuerzas liberales, porque ya no eran chusmas. Derrotado Miramón, el ejército liberal hubiera entrado 10 días después a la capital. Pero como no me cansaré de repetirlo, no había tal partido liberal. Lo que así se llama era una mezcla de caciques de brama, de egoísmo. Y el magnífico grupo de caudillos admirables, abnegados, obedientes, desinteresados, a cuya cabeza iba degollado, y en el que figuraba Ogazón. Para conocer el inmenso mérito de Ogazón es indispensable leer a Cambre, Guerra de 3 años. González Ortega, Blanco, Aramberri, Zaragoza, Arteaga y Doblado. Salvo la reacción que el cacique Vidaurri el 5 de septiembre de 1859 desconoció el gobierno de Juárez, declaró que no haría la guerra a la reacción, pero que tampoco la reconocería, y ordenó a todos sus subordinados que volviesen al estado de Nuevo León y Coahuila. En suma, Vidaurri declaró república nueva, soberana, libre, independiente y neutral al estado de Nuevo León y Coahuila, con excepción de Zuazua. Los demás jefes fronterizos no obedecieron a Vidaurri y manifestaron lentamente a Degollado que continuarían bajo sus órdenes. Degollado obró enérgicamente, puso fuera de la ley a Vidaurri, nombró a Aramberri gobernador en Nuevo León y Coahuila, e hizo perseguir al traidor hasta vencerlo y obligarlo a huir a Texas. Por esta defección, privó de algunas fuerzas a Degollado y distrajo su gran actividad de la campaña principal contra la reacción. La conducta del cacique Pesquería le explica muy bien al señor Ramón Corral. Pesquería reunió en Mazatlán, abril de 1859, hasta 3.000 hombres de tropa moralizada por el triunfo, y si no hubiera tenido preferencia por los asuntos locales de Sonora, a donde lo llamaba constantemente sus amigos, porque de nuevo se había extendido la revolución, había podido abrir y continuar con éxito una brillante campaña sobre el ejército de Jalisco, sobre el estado de Jalisco. Pesquería entonces habría sido uno de los hombres más prominentes de la República en la Guerra de Reforma. Ramón Corral, reseña histórica del estado de Sonora. Pesquería debió primero cumplir como liberal, como mexicano, como héroe, penetrando el estado de Jalisco, para seguir la campaña y dejar a sus amigos que se lo comiera
cualquier ogro o que aprendieran a defenderse. Coronado. El gran Coronado faltó a su deber. El 6 de octubre de 1859 se presentó con sus 3.000 hombres frente a Tepic, defendido por el general Moreno y el bandido Losada, al frente de 2.000 hombres. Coronado, con tanto valor como locura, ordenó el ataque, y tomó la plaza a viva fuerza, haciendo prisionera la mayor parte de la guarnición, con lo que hizo subir su división a 4.000 hombres y 30 piezas de artillería. Ogazón le ruega que penetre Jalisco, y hubieran bastado los 4.000 hombres de Coronado, agregados a los 6.000 que presentó degollado en la estancia de las Vacas, para que Miramón hubiera sido completamente aniquilado. Pero a Coronado se le petrificó el cerebro. Discurrió hacerle campaña a Losada y envió al coronel Valenzuela, con poco menos de 1.000 hombres. Losada destruyó esa fuerza, capturó a Valenzuela y lo colgó. Coronado se propuso entonces hacer una serie de torpezas tan escandalosas que en pocos días perdió la vida por herida en un combate. Sacrificó su división miserablemente, la que al fin tuvo que capitular con Losada, salvándose 200 hombres. Losada venció a Coronado al frente de sus 4.000 hombres, dueño de una plaza fuerte y gran artillería, con 2.000 indios mal armados y casi nada disciplinados. Miramón quedó entonces frente a Degollado, quien por modestia y lastimado por los injustos ataques que se le hacían, no quiso mandar en el jefe la batalla contra Miramón, y le encomendó al mando general don Manuel Doblado, quien con una impercia extraordinaria sacrificó el ejército liberal. Véase en las memorias de Balbotín. Más que el mérito real de Miramón, más que las preces de los católicos, más que la disciplina militar de los reaccionarios, le dieron grandes triunfos el egoísmo asqueroso de los caciques y la insubordinación y la falta de inteligencia y patriotismo de algunos caudillos liberales. Con excepción del grupo de caudillos que encabezaba Degollado, y a quienes verdaderamente se les debe el triunfo de la Reforma, la derrota de la estancia de las Vacas, la defección de Vidaurri, la destrucción de la brillante división de Coronado, su muerte y la pérdida del puerto de San Blas, la indiferencia de Pesquería, llenaron de desaliento al gobierno de Veracruz, que perdiendo completamente la fe, resolvió echarse de brazos del Partido Esclavista de los Estados Unidos, al que tantas desgracias debía la nación. La derrota de las fuerzas liberales en las estancias de las Vacas dio lugar a que el general Miramón, victorioso, se dirigiese a Guadalajara, quitase el mando al general Márquez por haber dispuesto de 600.000 de una conducta de caudales confiada a su autoridad, y lo enviase a la Ciudad de México para ser juzgado. Hecho esto, Miramón salió inmediatamente sobre Ogazón, quien se replegó a sus excelentes posiciones, con alta moral para combatir. El caudillo reaccionario ejecutó un hábil movimiento estratégico, evitó el choque, cruzó las barrancas de Beltrán y penetró al estado de Colima para tomar a su enemigo por retaguardia. Ogazón, con igual habilidad, cambió su frente y esperó entusiasta el ataque de su adversario. Todas las ventajas estaban del lado de Ogazón, fuerza disciplinada tan buena como la de Miramón en su mayor parte y más numerosa que la reaccionaria, más artillería y en conjunto de mayor calibre, buenos jefes, oficiales ya instruidos y flogueados sobre todo posición inexpugnable. Pero el general don Juan Nepomuceno Rocha traicionó y Miramón obtuvo espléndida victoria. Véase Cambre, la guerra de 3 años. El segundo año de guerra de reforma fue terrible para los liberales. Habían obtenido como ventajas retirada de Miramón de Veracruz sin ser derrotado, batalla indecisa de Calamanda, no obstante haber dominado a los liberales, toma de Colima, bajo el punto de vista militar sin gran importancia, y brillante asalto de Tepic por Coronado, perdiendo los reaccionarios 1.500 hombres. A esto se reducían las pérdidas de los reaccionarios en las más importantes operaciones militares durante el año de 1859. En cambio, habían sufrido los liberales, derrotados en Tacubaya, 6.000 hombres. En Tepic, más la muerte de Coronado, 4.000 hombres. En la estancia de las Vacas, 6.000 hombres. En la Albarrada, al mando de Ogazón, 4.000 hombres. Un total de 20.000 hombres. Y sin embargo, en 1859, los liberales habían tenido tropas de mejor calidad, o iguales a las reaccionarias, oficiales más instruidos,
jefes más experimentados y mayores recursos que los reaccionarios, que habían llegado al último grado de indigencia y probado su gran debilidad y decadencia, presentando menores fuerzas y menos bien organizadas que en 1858. Los liberales, como lo he probado, tuvieron tiempo y modo de vencer a la reacción fácilmente en 1859 y tomar la capital. El resultado de la campaña de 1859 era profundamente desalentador. ¿De qué servía a los liberales sus superiores elementos si eran impotentes para emplearlos por falta de común acuerdo, de desinterés, de espíritu de sacrificio, excepto en el pequeño grupo de caudillos que operaban bajo las órdenes de Degollado en el interior, en Oaxaca y en los jefes de la plaza de Veracruz? La verdad es triste, no existía ese gran partido liberal. En su mayoría, estaba tan podrido como el conservador. La herencia de putrefacción política es, en el libro dice era, pero yo le voy a modificar a es nacional. Y con eso le vamos a dejar por hoy. Suele tener un efecto muy controversial en mí este libro. Me gusta mucho, la verdad, aprender de la historia de mi país, pero me parece que cada vez como que le voy entendiendo más al contexto de Bulnes, ¿no? Sí creo que definitivamente le cagaba a Juárez por ser zapoteca, además de por todo lo que pudo hacer o no hacer. Pero bueno, ya tendremos chance de discutirlo. Por favor, si quieres y si te está gustando el video, déjanos un pulgar hacia arriba. Si no, no seas culo y déjanos un pulgar hacia abajo. Ponnos un comentario, mándanos un saludo, recuérdale a mi mamá que existe. No sé, al final, muchísimas gracias por venir a este proyecto de resistencia cultural. Nos vemos pronto. Yo soy Barbitas y hasta la next one.